Buenos días, que Dios le bendiga este domingo, que Dios traiga bendición especial sobre la vida suya y la vida de su familia. Recuerde que usted es canal de bendición para esa familia de la cual Dios le ha rodeado. Deseamos que se encuentre bien y que ojalá pues nos esté acompañando ya en la apertura del templo y los servicios que estamos teniendo, y si no, esperamos poder llegar también a sus hogares por medio de esta palabra, por medio de esta presentación. Y si son ambas, si quieres venir a repasar después de haber asistido a la iglesia, pues bienvenido. Aquí ya lo hacemos con más calma. Eh, Quiero hablarles acerca del libro de Isaías en el capítulo 40. Es un capítulo precioso, y como la modalidad de estos tiempos es enseñanzas muy breves, entonces no nos da tiempo de cubrir todo el capítulo, pero eh, ahí están quedando versículos con principios muy pero muy importantes para su vida. Así que espero que usted pueda repasar todo este capítulo 40, y de momento vamos a hacer un bosquejo muy muy rápido, y vamos a ir al tema que nos interesa. El Dios poderoso es nuestro consuelo. Antes de entender que Dios es nuestro consuelo, es bonito entender cuáles son las dimensiones de este Dios, si es que en nuestra mente finita o en nuestro pensamiento tan finito podríamos percibir o podríamos concebir su grandeza, su belleza. Y eso es lo que hoy queremos compartir. La primera parte, en el capítulo 40, en el verso 3, le he titulado La esperanza mesiánica. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿A qué le recuerda este pasaje? Bueno, yo sé que si usted ha leído en el Nuevo Testamento los Evangelios, recordará que es justo el cumplimiento de esta palabra cuando Juan el Bautista empieza a predicar. Entonces, ya usted entenderá que la promesa de Jesucristo es el consuelo más grande para la humanidad. Muchos, y alguien dirá, bueno, ¿y los que no aceptaron a Jesús se salvan? Claro que sí, porque ellos estaban con la esperanza del Mesías que iba a venir. ¿Y qué sucede después de que el Mesías vino? ¿Cuál es la única manera de salvarse? Bueno, los que sí reconocemos y sí aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, aquellos que nos precedieron en fe estaban anhelando esa venida, y nosotros que nos tocó estar después de su venida, entonces nos corresponde creer y activar esa acción de fe. No sé si recuerda cómo empieza el Evangelio. Dice: noticias de gran gozo para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Qué hermoso es este momento, porque era una situación de mucha desesperanza para la humanidad. Era una situación agobiante para aquella nación, para aquel pueblo que en ese momento estaba sometido por un gobierno lleno de tiranía, lleno de violencia. Sus lugares santos habían sido irrespetados, ya no había esperanza, y ahora resulta que viene una voz de esperanza. Primero una voz que clama en el desierto, que dice: prepárense porque el Señor viene. Y luego esa venida gloriosa anunciada por los ángeles como noticias buenas. Por eso llamamos evangelio a esa palabra. Y, y por eso también pues nos hacen llamar evangélicos, porque nuestra consigna es las buenas noticias de salvación. Así que está bien el término, no es ofensivo. Segundo punto, la autoridad de su palabra. También aquí en el capítulo 40 nos saltamos unos cuantos versículos, y yo sé que usted va a encontrar principios antes y después, pero en el verso 8 a este le he titulado La autoridad de su palabra. Y también quizás usted lo recuerde, porque Jesús hace mención de este pasaje en cumplimiento. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La autoridad de la palabra.
pensadores, psicólogos, sociólogos, filósofos, han habido y habrán. Y muchos pues con pensamientos muy positivos y cosas muy lindas, pero se marchitarán, pero la palabra de Dios permanece. Si usted quiere encontrar un asidero fuerte para sostener su vida emocional, su vida espiritual y su vida física, la respuesta es la palabra de Dios. Esa Biblia que usted tiene ahí guardadita o esa Biblia que usted usa a menudo, ahí está la esperanza. Podemos sostenernos por algún tiempo con frases motivadoras, porque las hay y muy buenas. Yo en lo personal uso a menudo frases de hombres, de pensadores que han sido ejemplares, de hombres que han sido héroes de la fe, pero recuerde que es la palabra de Dios la que nos sostiene, y esa nunca se va a marchitar, esa siempre va a permanecer. Y entonces yo no me voy a caer porque estoy sostenido en una palabra que es firme. Si yo dependiera solo de mis fuerzas, obviamente me voy a sostener por poco tiempo o por ninguno. Pero en la palabra de Dios, que es eterna, yo voy a estar sostenido eternamente. Punto 3 en este bosquejo, nos saltamos hasta el verso 10 y a este le he titulado su recompensa. Y dice así: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Cómo vendrá? Con poder, dice, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y aquí hago mía la frase de un pastor que aprecio muchísimo, que tenía esta frasecilla. Él decía: Dios no siempre paga los viernes, pero paga. Y a veces uno piensa, no, es que sobre todo cuando tenemos un salario, estamos en una empresa y recibimos semana a semana o mes a mes, uno dice, bueno, es que el viernes es el día de pago. Pero pensamos que Dios por ahí nos está haciendo llegar a la bendición, y no necesariamente los viernes, no necesariamente el día de pago por el que nos hemos esforzado y estamos trabajando. En cualquier momento Dios te sorprende con una bendición de lo alto y te paga. Dice la palabra de Dios que a Jehová presta el que da al pobre. Entonces, cuando nosotros hacemos acciones de acuerdo a su palabra, acciones en obediencia, el que siembra recibe, y si no siembras no recibes. Pero definitivamente que Dios no va a olvidar, y su recompensa viene con él. Él no va a pasar por alto los detalles. A veces a uno le ocurre o nos pasa en la vida que uno dice, bueno, qué curioso, si olvidé una fecha de cumpleaños o olvidé un detalle, seré recordado eternamente por aquella persona como alguien que falló, y olvidará todo lo bueno que se hizo. No así con Dios. Dios no va a dejar pasar ningún detalle, y cuando Él viene con poder y con autoridad, también su recompensa viene con Él. Y en el punto 4 de este bosquejo, ahí saltamos hasta el verso 28. Si usted se da cuenta, nos estamos brincando un montón de pasajes hermosos, pero creo que le estoy dando un bosquejo básico de lo que usted puede encontrar en este capítulo 40 del libro de Isaías. Y a este le he titulado Los ejemplos de su grandeza. En el verso 28 hace una pregunta y interpela a la nación judía y a la nación israelí, y le dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Claro que ellos lo habían oído y claro que lo sabían. Dice: el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece, no se fatiga con cansancio. Este Dios eterno no desfallece. Este Dios eterno no se cansa. Y sobre todo, usted y yo quizás estamos
con una cantidad de preguntas, de incógnitas, pero el entendimiento de Dios es inalcanzable. Nosotros sí desfallecemos, nosotros sí que nos fatigamos, sí que nos cansamos, y por supuesto que estamos llenos de dudas, de ignorancia, de incógnitas, pero nuestro Dios tiene todo el entendimiento, y si tienes a Dios, lo tienes todo. Y aunque te canses y aunque desfallezcas, si tienes a Dios, tienes a todo, tienes todo. En el verso 29 viene la primera promesa, y es las fuerzas. Dice, verso 29, Él da fuerza al cansado. ¿Cuántos se encuentran hoy cansados? ¿Cuántos nos encontramos cansados? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, Él da fuerza al cansado. O sea, ese cansado tiene fuerzas, pero está cansado. Pero hay otro peor, que es el que no tiene nada. No tiene, está tan cansado y no tiene fuerzas de nada. Cuando utilizamos tal vez esa frase, ya tiró la toalla, no tiene esperanza. A veces solo estamos cansados, pero hay ocasiones en las que no tenemos nada. Pero dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, a veces es mejor no tener nada, porque ahí recibes fuerzas, y en la otra solo recibes esfuerzo, porque tienes algo. Y muchas veces cuando llegamos y tocamos fondo, es el mejor momento para dar el inicio, para dar la salida. Hasta nuestro mejor momento, dice, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y los que en algún momento fuimos jóvenes y recordamos todas las cosas, todas las hazañas que hicimos, y aún así nos fatigábamos, dice la palabra, aún así nos cansábamos, aún así flaqueamos cualquier cantidad de veces y caímos un sinnúmero de ocasiones. Ahora, imagínese cuando no eres joven, cuánto más te fatigas, cuánto más te cansas, cuánto más flaqueas, cuánto más caes, cuánto más fallas al Señor. Si en nuestro mejor momento lo hacíamos, imagínese cuando alcanzamos adultez, cuando alcanzamos madurez de edad. Bueno, pero no hay que decaer, porque si en nuestro mejor momento nos pasaba eso, viene lo bueno, pero muy, muy bueno. Y este es un pero bonito, porque a veces uno está leyendo la palabra y hay un pero, y el pero es complicado, pero este es un pero muy lindo, porque dice así, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Esperas tú al Señor? ¿Esperas a Jehová? ¿Tienes tu esperanza puesta en Él? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. No sé si ha visto algún documental. Esas águilas poderosas, enrumbándose, aprovechando las corrientes de aire caliente, elevándose prácticamente sin esfuerzo, ubicándose encima de las tormentas, ubicándose en el mejor punto más visible, en el lugar más estratégico, con su espalda al sol, imposible de ver de aquellos animales que van a ser depredados por ella. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto habla de vivir en las alturas. Y alguien decía que la única manera de que el águila se pueda levantar por las mañanas y empezar su vuelo en alto es que por la noche termine en un lugar alto. No podemos pretender empezar un buen día si en la noche no terminamos delante de la presencia del Señor, mínimo en oración, agradeciendo sus grandezas, reconociendo su poder, y para el día siguiente podernos levantar desde la altura nuevamente y confiando y sostenidos en
en ese soplo del Espíritu Santo, ese aire caliente, esas corrientes de aire que nos levantan y nos permiten andar en las alturas que Dios quiere que andemos. Persiguiendo sin cansarse, dice, correrán y no se cansarán. ¿Por qué corren? ¿Están corriendo porque huyen? No, están persiguiendo a sus enemigos, están destruyendo a sus enemigos, están destruyendo aquellas tentaciones, aquellas batallas, aquellas luchas, están persiguiendo aquellos temores. Y dice, y caminarán y no se fatigarán. Caminar habla de resistencia. Una cosa es algo, una carrera de velocidad, y otra cosa es una carrera de resistencia. Aquí están caminando, es resistencia, sosteniendo sin fatigarse. ¿Y cuáles son las promesas? Vivir en las alturas, no cansarse aunque tengas que correr, y la resistencia de no fatigarte. El Señor nos ha puesto una gran meta en este tiempo, una meta especial, y Dios quiere que entiendas lo poderoso que es Él, porque si usted y yo entendemos lo poderoso que Él es, podemos entender también lo poderoso que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero si no entendemos a nuestro Dios, no sabremos pedirle. Si no entendemos a nuestro Dios, no sabremos cuál es nuestra posición en la que Él nos ha puesto. Y la palabra de Dios dice que ese sacrificio en la cruz del Calvario fue para que usted y yo estuviéramos en lugares altos, donde Él ha establecido que usted y yo estemos. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga a su familia de una manera muy especial.